hermanos y amigos, que estos seres son ángeles caídos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Corrompiste tu sabiduría. Y habla de una caída, primero, que sucedió en su espíritu. El germen del pecado arropó, se enalteció tu corazón, se le dicen varias fallas que tuvo. Y después habla de que literalmente yo te arrojé. Entonces son seres caídos en el espíritu, degradados por el germen del pecado, y luego caídos literalmente del Universe Place, me dijo un espíritu malo muy feo. El Universe Place le llamó el lugar universal o el cielo, ¿no? Entonces, al ser caídos, definitivamente el hombre, al tener armonía, contacto con Dios, al caminar con Dios, amados hermanos, es como caminó Enoc. No se hablaba de que caminaba literalmente con Dios, sino cuando todos robaban, él no robaba. Cuando todos mentían, él no mentía. Cuando todos odiaban, él no odiaba. Caminó pues Enoc con Dios. Entonces, al caminar con Dios, estamos dejando en vergüenza al caído, al ángel caído y a los demonios. Tienen pleito contra nosotros. Los dejamos en evidencia. Esto se puede ver en el libro de Job. Entonces Pablo está diciendo, amados hermanos, la manera de vencer a estos es caminar una vida recta, una vida elevada, una vida en el espíritu. Y claro que también hay armas ofensivas, ¿no? Pero la armadura que nos protege es caminar con Dios, y las diferentes partes de la armadura que están marcadas ahí. Cambio. A ver si entiendo un poco, Pastor Gamaliel. Usted me está diciendo de que vestirse de la armadura de Dios no es hacer una oración en fe y decir, me pongo la armadura, tomo el escudo, el casco, el yelmo, amén, Padre, en el nombre de Jesús, sino que es una conducta de vida. Cambio. Sí, profesor, es lo que estoy diciendo, y voy a poner un ejemplo. Jesús, unas horas antes de ser crucificado, él tenía plena conciencia de los espíritus del mal, comenzando por el que está a la cabeza. Ya lo había derrotado en el desierto, lo había rechazado. Entonces, hay una frase muy significativa que dice nuestro Señor Jesucristo: levantaos, vamos de aquí, les dice a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Esto quiere decir, cuando todos han mentido, yo no he mentido. Cuando todos han robado, yo no he robado. Dijo el profeta Isaías, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, Cristo era una total antítesis del enemigo. No pudo acusarlo de nada, no pudo engañarlo, no pudo tentarlo. No había obra de maldad en Jesús. Entonces, Jesucristo venció a Satanás obedeciendo a su Padre. Fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces queda en evidencia el desobediente. Cuando la Biblia dice ahí que tomemos la armadura, está hablando de justicia, está hablando de verdad, está hablando de que caminemos en el Evangelio, y también está hablando de que oremos. No dejamos a un lado la oración, pero no es, me pongo la armadura en este día, no. La persona que está bien armada delante del enemigo es la que ha caminado, tal como lo marca la Escritura. Hay mucho que decir sobre eso, profesor. Ok, comprendiendo este principio, que la armadura no es una simple y llana oración, sino que es una conducta de vida, que eso es lo que nos va a dar, vamos a ir analizando esta armadura de Dios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, y se nos habla a tomar. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios en el versículo 13. Para que poder resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes.
Esto me es muy similar al siervo inútil. Cuando hayas terminado de hacer todo, di siervo inútil soy. Encuentro una similitud en este versículo 13. Pero vamos al 14 y vamos a ir definiendo un poco qué significaría esta armadura de Dios. Entonces, si no es una simple oración, Pablo usa un lenguaje comparativo en base a uno de los tipos de los soldados romanos. Entonces, está firmes, pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Versículo 14, pastor Gamaliel. Estad firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué habla de ceñirse los lomos con verdad? ¿Qué cambio? Es una analogía muy interesante, profesor. Ceñirse a algo es como someterse a algo, como apegarse a algo. La primera cosa que necesita un hijo de Dios es amar la verdad. Recuerden que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces, nosotros no podemos vivir una vida de mentira, una vida falsa. Allá, búscalo, en la sala. No podemos nosotros vivir en la mentira. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, todo aquel que anda en tinieblas no viene a la luz. Es necesario que nos acerquemos a la verdad, es necesario que amemos la verdad y aborrezcamos la mentira. De esta manera nos estamos haciendo para el bando de Dios, estamos ciñendo nuestros lomos de verdad. Esta es una condición imprescindible, es lo primero que nos está demandando el apóstol Pablo, y la analogía es muy interesante porque cosa muy curiosa, ¿no? El talabarte o la funda de la espada va en el cinto, o sea que para que nosotros podamos emplear la palabra de Dios, tenemos que vivirla, no podemos llevar una vida doble o andar en tinieblas, porque dice la Biblia que si nosotros andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Entonces es importante aborrecer la mentira, aborrecer las tinieblas y ceñirnos a la verdad como primera condición, profesor. Cambio. Entonces, si a una persona le gusta la mentira y se levanta en la mañana y hace la oración, tomo y me ciño mis lomos con la verdad, ¿no es cierto? Automáticamente la persona, por más que haga la oración, si su estilo de vida no está de acuerdo a un estilo de vida genuino y verdad ante Dios, ante los demás, tal ciño no lo tendría. Por lo tanto viviría, no saldría totalmente descuidado, a la deriva de Satanás. Cambio. Sí, ya está prácticamente caminando los senderos de las tinieblas. Ahí, cuando hay superchería en su espíritu o engaño, porque el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido borradas y perdonados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería o no hay engaño. No se trata de perfección, profesor, pero sí se trata de amar la verdad, decir: bueno, Señor, no soy perfecto, pero yo te amo, dime en qué estoy mal y yo voy a cambiar. La persona se va ciñendo a la verdad, va amando la verdad, y al amar la verdad cada vez se está distanciando más del reino de las tinieblas. Entonces es una persona que califica para poder hacer guerra. De otro modo, Satanás se ríe porque cuando él trata con un mentiroso,
está tratando con su compadre, ¿no? Porque él es mentiroso y padre de toda mentira, a cambio. Pastor Gamaliel, la palabra en griego para verdad es aletheia. Significa genuino o veraz. Es una palabra ampliamente usada en el Nuevo Testamento. El significado de aletheia es tanto significado cuando, por ejemplo, Pablo decía, en verdad digo, y también la misma palabra utilizada para la Biblia, tu palabra es verdad, ¿sí? El sentido de genuino, y es totalmente. Entonces, esta verdad es una verdad que no puede ser adulterada, una verdad genuina. O sea, acá no hay doble faz. Aunque en su palabra se dice que es verdad, está diciendo su palabra es genuina, no es adulterada, no tiene un doble sentido. Qué interesante poder entender esto así de esta manera y que trasciende una simple oración. Está diciendo que la parte de la verdad es la que ciñe el lomo. Usted decía que era el lomo. ¿Qué es lo que es el lomo? ¿Es la espalda? ¿Es la cintura? ¿Qué exactamente es el lomo? Cambio. Bueno, mire, aquí en México dice, ay, me duele mucho el lomo, es un modismo, se habla de la espalda, pero bíblicamente, profesor, lo que yo he encontrado, que el lomo, o los lomos, porque dice vuestros lomos, habla de la cintura hasta las rodillas, por enfrente y por atrás. Prácticamente es el área sexual, ¿no? El área sexual. Estamos hablando de los glúteos y de la parte de enfrente, ¿no? Y piernas. Pero del ombligo hacia las rodillas son los lomos, por enfrente y por atrás. Por eso a veces se dice también de lo que, por ejemplo, se dice que Leví estaba en los lomos de Abraham. Está hablando del área sexual. En este caso se le dice, por ejemplo, a Job, Dios le dice, ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás. Pero tiene una connotación como de decir, párate delante de mí y apriétate el cinturón. Y es que está hablando precisamente de la parte pudenta, profesor, de la parte más vergonzosa, a la cual debemos de cubrir mejor, los lomos, ¿no? Entonces el cinto nos provee la protección, nos cubre. Hay una analogía ahí muy rica para sacar algunas aplicaciones. Cambio. Qué interesante, porque generalmente, como bien nos tradujo nuestra Reina Valera, nos tradujo como lomo. Y siempre se entendió el texto que es nuestra espalda, ¿no es cierto? Tengo que cubrir la espalda. No, la palabra lomo, como dice el pastor Gamaliel, en algunas traducciones como Biblia textual, traduce el versículo 14 de la siguiente manera: está por firme ceñida vuestra cintura con verdad. Cambia la palabra lomo por cintura. La Biblia de Jerusalén hace exactamente la misma connotación, ceñida vuestra cintura con la verdad. La Biblia Kadosh israelita, por lo tanto, afírmese y póngase el cinto de la verdad abrochando alrededor de su cintura. Es redundante, ¿no es cierto? Entonces, está claro de que es correcto. ¿Qué palabra se usó para lomos? ¿Qué palabra se aplica a lomos en el griego? La palabra osfus, la palabra que se traduce como lomo, que en sentido literal habla de la cadera. Interesante. ¿Qué analogías podemos sacar de esto, pastor Gamaliel? Cambio. Podemos hablar un poquito de la vergüenza, ¿no? De la vergüenza, porque ciertamente si hablamos de la cintura, profe, nadie se pone un cinto por ponérselo. El cinto le sostiene lo que cubre el área sexual, por enfrente y por atrás. Entonces ceñirte los lomos tiene un sentido, me parece que en todo el mundo se usa, ¿no? Apriétate los pantalones, se dice por acá, si eres tan hombre y respóndeme, o párate firme, ¿no? De hecho va junto con la primera expresión, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Es decir, una persona preparada, una persona que está listo para la batalla. Entonces la verdad